Alguien de mi familia empujó a mi hija y a mí dentro de un río como broma. Mientras yo intentaba pedir socorro, ellos guardaron sus cosas y desaparecieron. Los socorristas encontraron a mi hija conmigo 2 horas después, con herida en la cabeza. Cuando ella resucitó en el hospital, yo prometí, todos pagarán. Y yo destruí sus vidas, una por una. Pero déjame contarte cómo comenzó esta pesadilla que cambió mi vida para siempre. Yo tenía 69 años cuando mi propio hijo intentó matarme. 69 años de vida, de sacrificios, de entregarle todo a mis hijos. Y ese día soleado de verano, Gustavo decidió que mi vida y la de mi hija Luciana no valían nada. Era un domingo perfecto, o al menos así parecía. Habíamos organizado un día de campo familiar cerca del río, uno de esos eventos que yo siempre planeaba con tanto cariño, creyendo ingenuamente que podíamos ser una familia normal, una familia unida. ¡Qué tonta fui! El sol brillaba sobre el agua, creando destellos dorados que bailaban en la superficie. Yo había preparado la comida desde el amanecer, empanadas caseras, ensalada de papa, jugos naturales. Gasté casi $100 en ingredientes porque quería que todo fuera especial. Luciana, mi hija de 40 años, me había ayudado a cargar las canastas hasta el auto. Luciana nunca se casó. La gente del barrio murmuraba sobre eso, como si una mujer soltera fuera algo vergonzoso. Pero yo sabía la verdad. Luciana se quedó conmigo porque me amaba, porque éramos un equipo, porque después de que su padre murió hace 15 años, decidimos que nos teníamos la una a la otra y eso era suficiente. Cuando llegamos al río, Gustavo ya estaba allí con su esposa Ángela. Mi hijo mayor, el niño que amamanté durante 2 años, ahora convertido en un hombre de 45 años con ojos fríos. Ángela estaba junto a él, maquillada como si fuera una fiesta elegante, con sus uñas largas pintadas de rojo. Mi hermana Antonia llegó minutos después con su hijo Gilberto. Antonia, 5 años menor que yo, pero con el doble de amargura en el corazón. Toda su vida me tuvo envidia. Envidia porque nuestros padres me querían más, porque yo me casé primero. Esa envidia se convirtió en veneno. Gilberto, mi sobrino de 38 años, era la extensión perfecta de su madre. Perezoso, resentido, siempre buscando la manera fácil de ganar dinero. Había intentado pedirme préstamos 3 veces ese año. 3 veces le dije que no. Extendimos las mantas sobre el pasto, cerca de la orilla. Demasiado cerca, ahora lo pienso. El agua corría rápido ese día. Debía haberlo notado. Pero estaba ocupada sirviendo comida, siendo la madre perfecta, la hermana perfecta, la tía perfecta. Luciana estaba sentada a mi lado, comiendo una empanada y riéndose de algo que yo había dicho. Su risa era música para mis oídos. Era uno de esos momentos que una madre guarda en el corazón. Nunca imaginé que sería el último momento de paz que tendríamos en mucho tiempo. Gustavo se levantó de repente. Vi algo extraño en su mirada, algo que no pude descifrar. Ángela lo miró y sonrió. Fue una sonrisa cómplice. «Mamá», dijo Gustavo caminando hacia mí. «Ven aquí, quiero mostrarte algo en el agua». Yo, como la tonta confiada que era, me levanté. Luciana también se puso de pie, siempre protectora conmigo. Caminamos hacia la orilla. El agua se veía oscura de cerca, amenazante. Sentí un escalofrío que recorrió mi columna vertebral. Pero ignoré esa advertencia. Era mi hijo. «¿Qué quieres mostrarme, Gustavo?», pregunté mirando el agua con desconfianza. Él se paró detrás de mí. Luciana estaba a mi derecha. Y entonces, sin advertencia, sentí las manos de Gustavo en mi espalda. Manos fuertes. Manos violentas. Manos que me empujaron con toda su fuerza hacia el agua helada. Caí. Mi cuerpo golpeó la superficie con un impacto brutal. El agua fría me robó el aliento instantáneamente. Me hundí, mi ropa pesada absorbiendo el agua como una esponja, arrastrándome hacia el fondo. Cuando finalmente logré sacar la cabeza del agua, escuché risas. Risas. Mi hijo se estaba riendo. Ángela se sostenía el estómago, doblada de la risa. Antonia aplaudía. Gilberto grababa con su teléfono, gritando: «Esto es oro para las redes». «Gustavo, ayuda», grité escupiendo agua. «No sé nadar bien». Pero él solo se reía más fuerte. «Vamos, mamá. Es solo una broma. No seas dramática».
Y entonces escuché el segundo chapuzón. Giré mi cabeza desesperadamente y vi a Luciana en el agua. Ella también había sido empujada. Pero Luciana cayó diferente. La vi golpear su cabeza contra una roca que sobresalía cerca de la orilla antes de hundirse. «Luciana», grité con toda la fuerza que mis pulmones me permitían. El pánico me invadió como nunca antes. Mi hija. Mi bebé. Ella estaba en el agua y no salía a la superficie. Intenté nadar hacia donde la había visto caer, pero la corriente era fuerte y mi ropa empapada me convertía en un ancla. Cada brazada era una agonía. «Luciana. Luciana», seguía gritando, tragando agua, tosiendo, desesperada. Desde la orilla, las risas continuaban. ¿Cómo podían seguir riendo? «Gustavo, tu hermana». «Ella no sale», grité hacia la orilla. Él apenas me miró. «Está bien, mamá. Deja de exagerar. Siempre haces lo mismo». Ángela agregó con voz burlona: «Seguro se está escondiendo bajo el agua para asustarte». Antonia gritó: «Ay, Lidia. Siempre fuiste tan dramática. Por eso Luciana nunca consiguió marido». Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero no tenía tiempo para procesarlas. Tenía que encontrar a Luciana. Me sumergí. El agua del río era turbia, apenas podía ver nada. Mis ojos ardían. Mis pulmones suplicaban por aire. Moví mis brazos frenéticamente, buscando. Nada. Salí a la superficie, inhalé profundamente, y volví a sumergirme. Una vez más. Nada. Cuando salí por tercera vez, vi algo que me heló la sangre. Gustavo, Ángela, Antonia y Gilberto estaban recogiendo las cosas. Estaban guardando las mantas, las canastas, las botellas. Se estaban preparando para irse. «¿Qué están haciendo?», grité con voz desgarrada. «Mi hija está ahí abajo. Ayúdenme». Gustavo ni siquiera me miró. «Ya basta, mamá. Cuando termines con tu teatro, puedes volver caminando a casa. Nosotros nos vamos». «No pueden irse. Luciana está en el agua. Por favor». Ángela se acomodó el cabello y dijo con indiferencia: «Deberían aprender a nadar antes de venir al río. No es nuestro problema». Vi sus autos alejarse por el camino de tierra. Vi cómo desaparecían, dejándonos allí, dejando a mi hija en el fondo del río. Me sumergí una cuarta vez. Una quinta. Una sexta. Cada vez salía más agotada, más desesperada. La ropa pesada me arrastraba hacia abajo. Mis músculos ya no respondían. No sé cuánto tiempo pasó. El sol comenzó a bajar en el horizonte. Yo seguía allí, flotando, gritando, llorando. Finalmente, escuché voces diferentes. Vi luces rojas y azules. Alguien había llamado a emergencias. Fue un hombre que pasaba por ahí con su familia, que escuchó mis gritos. Los socorristas llegaron en sus botes. Me sacaron del agua primero. Yo les gritaba: mi hija está ahí abajo». Buzos profesionales se sumergieron mientras yo temblaba en la orilla, envuelta en una manta térmica. Y entonces la vi. Vi cuando sacaron el cuerpo de Luciana del agua. Su piel estaba pálida, casi azul. Tenía sangre en la cabeza. No se movía. No respiraba. «No». Mi grito rasgó el aire. Intenté correr hacia ella, pero mis piernas no me sostenían. Los paramédicos trabajaban sobre ella frenéticamente. Compresiones en el pecho. Respiración artificial. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, Luciana tosió. Escupió agua. Estaba viva. «Tiene traumatismo craneal grave», escuché decir a uno de los paramédicos. «Necesitamos llevarla al hospital ahora». Me subieron a la ambulancia con ella. Sostuve su mano fría durante todo el trayecto. En el hospital, un médico salió horas después. «Señora Saucedo, su hija está en coma inducido. El golpe en la cabeza causó inflamación cerebral. No sabemos si habrá daño permanente. No sabemos si despertará». Llamé a Gustavo. Llamé a Antonia. Nadie contestó. Les envié mensajes. «Luciana está en coma. Por favor, vengan». La respuesta de Gustavo llegó 3 horas después. «Mamá,
ya basta con el drama. Y fue en ese momento, sentada en esa silla de hospital, mirando el cuerpo inmóvil de mi hija, que algo dentro de mí se rompió. En el lugar donde la ilusión había vivido, creció algo nuevo, algo frío, algo implacable. Apreté la mano de Luciana y le hice una promesa en voz baja. Todos van a pagar, mi amor. Cada uno de ellos. Te juro que todos van a pagar por lo que te hicieron. Los primeros 3 días en el hospital fueron un infierno que no le deseo ni a mi peor enemigo. Bueno, eso es mentira. Ahora sí tengo peores enemigos, y créeme que les deseo mucho más que 3 días de infierno. Luciana seguía en coma. Los médicos entraban y salían de su habitación con expresiones cada vez más preocupadas. Hablaban entre ellos en voz baja, usando palabras técnicas que yo no entendía completamente pero que sonaban aterradoras. Edema cerebral, presión intracraneal, posible daño neurológico permanente. Yo no me moví de su lado. Las enfermeras me traían café que no tomaba y comida que no podía tragar. Mi cuerpo todavía dolía por las horas que pasé en el agua, mis pulmones ardían cada vez que respiraba profundo, pero ese dolor físico no era nada comparado con el dolor de ver a mi hija conectada a esas máquinas. La herida en su cabeza era horrible. Habían tenido que rasurar parte de su hermoso cabello castaño para coser los puntos. 22 puntos. Conté cada uno de ellos mientras la enfermera cambiaba el vendaje. 22 recordatorios de la maldad de mi propia familia. Mi teléfono sonaba constantemente, pero no era quien yo esperaba. No era Gustavo llamando para disculparse. No era Antonia preguntando cómo estaba su sobrina. Era el banco, recordándome que tenía que pagar la cuota de la casa. Era la compañía de electricidad. Era el mundo siguiendo su curso normal mientras el mío se derrumbaba. Finalmente, el 4.º día, mi teléfono mostró el nombre de Gustavo. Contesté inmediatamente, con el corazón latiendo con esperanza estúpida. «¿Gustavo? Tu hermana está muy grave. Necesito que vengas al hospital». Hubo una pausa. Luego escuché su voz, fría como el agua del río que casi nos mata. «Mamá, ya hablé con Ángela. Decidimos que no vamos a ir. Esto es ridículo. Fue solo una broma que se salió de control». «¿Una broma?», repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. ¿Llamas broma a empujarnos al río? ¿A dejarnos allí? ¿A que tu hermana esté en coma? Ay, mamá, siempre exagerando todo. Luciana probablemente está fingiendo para llamar la atención. Siempre fue así, dramática como tú. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. Tu hermana tiene una fractura de cráneo. Tiene 22 puntos en la cabeza. Los médicos no saben si va a despertar. Pues si despierta, dile que deje de hacer teatro. Y tú también, mamá. Ya tienes 69 años. Ya es hora de que madures. Y colgó. Mi propio hijo me colgó el teléfono mientras su hermana luchaba por su vida. Llamé a Antonia. Ella contestó al 5.º tono, su voz irritada. ¿Qué quieres, Lidia? Antonia, por favor. Luciana está muy mal. Necesito apoyo. Eres mi hermana. Ella soltó una risa seca. ¿Ahora sí te acuerdas de que soy tu hermana? Cuando mamá y papá estaban vivos, nunca te acordabas. Siempre fuiste la favorita, la perfecta Lidia. Esto no tiene nada que ver con el pasado. Se trata de Luciana, tu sobrina. Luciana está bien, estoy segura. Siempre fue fuerte como un roble. Deja de molestarme con tus dramas. Gilberto y yo tenemos cosas más importantes que hacer. También me colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como algo cambiaba dentro de mí. No era solo dolor. No era solo decepción. Era claridad. Una claridad fría y cristalina que cortaba a través de años de negación. Mi familia no me amaba. Nunca me amó. Yo había sido una tonta útil, una mujer que cocinaba para ellos, que les prestaba dinero, que organizaba reuniones, que perdonaba insultos y desprecios porque creía que así era el amor familiar. Pero no era amor. Era conveniencia. Yo era conveniente. El 5.º día, Luciana abrió los ojos. Fue solo por un momento, apenas unos segundos, pero los abrió. Miró alrededor sin enfocar realmente, y luego los cerró de nuevo. Pero fue suficiente.
Los médicos dijeron que era buena señal. Había esperanza. Lloré por primera vez desde el accidente. Lágrimas de alivio mezcladas con lágrimas de rabia. Tomé la mano de Luciana y le susurré: vas a estar bien, mi amor. Y cuando estés bien, mamá va a arreglar las cosas. Te lo prometo. Esa noche, mientras Luciana dormía con sedantes, yo comencé a pensar. No era un pensamiento caótico de venganza ciega. Era algo más frío, más calculado. Si la justicia legal no iba a tocar a mi familia, entonces tendría que ser otro tipo de justicia. Saqué mi teléfono y busqué el perfil de Ángela en redes sociales. Lo que vi me hizo apretar los dientes con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. Había publicado fotos del día en el río. Fotos tomadas antes de que nos empujaran. Ella sonriendo con su vestido de flores. Gustavo asando carne. Todos felices y relajados. El pie de foto decía: día familiar perfecto. Bendecida de tener esta familia hermosa. Los comentarios eran peores. Sus amigas escribían: qué linda familia, se ven tan felices, bendiciones. Nadie sabía que esas mismas personas sonrientes habían dejado a una mujer de 69 años y a su hija ahogándose en un río. Seguí revisando. Gilberto también había publicado un video. Mi estómago se revolvió cuando lo vi. Era el momento exacto en que me empujaron. Se podía escuchar su risa, se podía ver cómo grababa mientras yo caía al agua. Había puesto música alegre sobre el video y el texto: cuando tu tía no sabe tomar una broma. Tenía 234 me gusta. 234 personas pensaron que era gracioso ver a una anciana siendo empujada al agua. Guardé todo. Captura de pantalla tras captura de pantalla. No sabía exactamente cómo, pero sabía que esto sería útil algún día. El sexto día, vino la policía. 2 oficiales, un hombre mayor y una mujer joven. Me hicieron preguntas sobre lo que pasó. Les conté todo, cada detalle. Les mostré las fotos de las heridas de Luciana. Les hablé de cómo mi familia nos abandonó. El oficial mayor tomaba notas, pero vi en sus ojos que ya había decidido. Señora Saucedo, entiendo que está molesta, pero esto parece haber sido un accidente. Una broma familiar que salió mal. ¿Accidente? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Abandonarnos allí es un accidente. La oficial mujer intervino con voz suave, condescendiente. A veces las familias juegan pesado. No hay evidencia de intento de homicidio o agresión premeditada. Tengo videos. Gilberto grabó todo y lo publicó en redes sociales. El oficial mayor suspiró. Eso solo prueba que hubo una broma. Mire, señora, si quiere presentar cargos formales, puede hacerlo, pero le advierto que probablemente no proceda. Son su hijo y su hermana. Los tribunales son muy cautelosos con casos de familia. Se fueron dejándome con una sensación de impotencia que me ahogaba más que el agua del río. El sistema que se suponía debía protegerme me estaba diciendo que no había nada que hacer. Que debía aceptar que mi hijo intentó matarme y que eso estaba bien porque éramos familia. Esa noche, mientras miraba a Luciana dormir, tomé una decisión. Si el sistema no nos daría justicia, yo la encontraría por mi cuenta. Pero tenía que ser inteligente. Tenía que ser paciente. Tenía que hacer que pareciera que yo era la víctima indefensa que todos creían que era. El séptimo día, Luciana despertó de verdad. Sus ojos se abrieron y esta vez me enfocaron. «Mamá», su voz era apenas un susurro ronco. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí». Tomé su mano y besé sus nudillos. «¿Qué pasó?», preguntó, confundida. Los médicos me habían advertido sobre esto. El trauma podía causar pérdida de memoria. «Tuvimos un accidente en el río, cariño. Pero estás bien ahora. Vas a estar bien». «Me duele la cabeza», dijo, llevando una mano temblorosa hacia el vendaje. «Lo sé, mi amor. Pero los doctores dicen que vas a recuperarte completamente». No le conté lo que realmente pasó. No todavía. Ella necesitaba sanar primero, física y emocionalmente. Ya habría tiempo para la verdad. Ya habría tiempo para todo. Durante los siguientes días, Luciana fue mejorando lentamente. Todavía tenía dolores de cabeza terribles.
Todavía se confundía a veces. Pero estaba viva. Estaba hablando. Estaba comiendo. Era un milagro que los médicos no esperaban. Gustavo nunca visitó. Antonia tampoco. Ni una llamada. Ni un mensaje. Era como si Luciana y yo no existiéramos para ellos. Pero Ángela sí me contactó. Un mensaje de texto que me llegó el 9º día. Lidia, espero que entiendas que lo del río fue solo una broma. Gustavo está muy estresado con el trabajo y a veces hace cosas sin pensar. Espero que no guardes rencor. La familia es familia. Leí ese mensaje 5 veces. La familia es familia. Esas palabras que se supone deben ser reconfortantes sonaban como una amenaza. Como si estuvieran diciéndome que debía perdonar y olvidar porque compartíamos sangre. Respiré profundo y escribí mi respuesta, cada palabra cuidadosamente elegida. Claro, Ángela. Entiendo completamente. Fue solo una broma. No te preocupes, no guardo rencor. Somos familia y la familia se perdona todo. Mentira. Cada palabra era mentira. Pero necesitaba que creyeran que yo era la misma Lidia tonta y perdonadora de siempre. Su respuesta llegó inmediatamente. Qué bueno, Lidia. Sabía que lo entenderías. Eres una buena madre y una buena hermana. Buena madre. Buena hermana. Sí, eso era lo que había sido toda mi vida. Tan buena que me dejaron ahogarme. Tan comprensiva que casi pierdo a mi hija. Pero esa Lidia estaba muriendo. En su lugar, estaba naciendo alguien nuevo. Alguien que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Luciana pasó 17 días en el hospital. 17 días en los que yo dormí en una silla incómoda a su lado, en los que conté cada respiración suya como si fuera un tesoro, en los que vi cómo mi hija luchaba por recuperar su vida. Los médicos estaban sorprendidos por su progreso. Es un milagro, decía el doctor Ramírez, el neurocirujano que la había atendido. Con el trauma que sufrió, esperábamos mucho peor. Su hija es una luchadora. Sí, lo era. Luciana siempre había sido fuerte, incluso cuando el mundo la juzgaba por ser soltera, por vivir conmigo, por elegir un camino diferente. Ella era más fuerte que todos ellos juntos. Pero la recuperación tenía su precio. Luciana sufría de dolores de cabeza severos que la hacían llorar. Tenía pesadillas casi todas las noches, despertándose gritando, reviviendo el momento en que golpeó su cabeza contra la roca. Los médicos dijeron que el trauma psicológico podría durar meses, quizás años. ¿Por qué lo hicieron, mamá?, me preguntó una noche, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué Gustavo nos hizo eso? Él es mi hermano. No tenía respuesta. ¿Cómo explicarle a tu hija que su propio hermano valoraba más una risa cruel que su vida? ¿Cómo decirle que la familia por la que ella siempre había sido tan buena, tan generosa, la consideraba menos que nada? No lo sé, mi amor, le dije, acariciando su cabello. Pero no tienes que preocuparte por ellos nunca más. Te lo prometo. La cuenta del hospital llegó antes de que nos dieran el alta. $32,000. $32,000 porque mi hijo nos empujó a un río. Mi seguro médico cubría solo una parte. El resto tendría que pagarlo yo de mis ahorros, los ahorros que había guardado durante años trabajando en la cafetería, limpiando casas, haciendo todo lo posible para tener un futuro seguro. Miré esa cifra y sentí algo quebrarse en mi pecho. No era solo el dinero. Era lo que representaba. Era la injusticia materializada en números. Mientras Gustavo dormía tranquilo en su casa, mientras Ángela publicaba fotos en redes sociales, mientras Antonia y Gilberto seguían sus vidas como si nada, yo estaba vaciando mis ahorros para pagar por el daño que ellos causaron. Pero pagué. Pagué cada centavo sin quejarme, sin pedirles ayuda. Porque necesitaba que siguieran creyendo que yo era la Lidia de siempre. La Lidia débil. La Lidia tonta que perdonaba todo. El día que finalmente salimos del hospital, Luciana caminaba despacio, apoyándose en mí. Su cabeza todavía estaba vendada, aunque ya le habían quitado la mayor parte. La cicatriz quedaría para siempre, me habían dicho. Un recordatorio permanente de lo que su familia le hizo. Tomamos un taxi a casa porque yo ya no tenía fuerzas para manejar. Durante el trayecto, Luciana miraba por la ventana en silencio. Sabía que estaba procesando todo, tratando de entender cómo su vida había cambiado en un solo día horrible.
Cuando llegamos a nuestra pequeña casa, la que tanto me había costado comprar, me sentí agradecida por primera vez en semanas. Era nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Aquí, lejos de ellos, podíamos comenzar a sanar. Ayudé a Luciana a llegar a su habitación. La arropé como cuando era pequeña, besé su frente con cuidado de no tocar el vendaje. Descansa, mi amor. Estás en casa. Te amo, mamá, susurró antes de cerrar los ojos. Yo también te amo, más que a mi vida. Cuando salí de su habitación, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gustavo. Mi corazón se aceleró cuando lo abrí, con una pequeña parte de mí todavía esperando, estúpidamente, que fuera una disculpa. Mamá, escuché que Luciana ya salió del hospital. Me alegro. ¿Crees que podrías prestarme $500? Tengo algunos gastos urgentes. Te los devuelvo el próximo mes. Leí el mensaje 3 veces. $500. Después de todo lo que había pasado, después de que casi mata a su hermana, después de abandonarnos en ese río, tenía el descaro de pedirme dinero. Mis dedos temblaban sobre el teclado del teléfono. Quería escribirle 1000 cosas. Quería gritarle, insultarlo, decirle que era un monstruo. Pero me contuve. Respiré profundo y escribí: claro, hijo. Dame unos días para reunir el dinero. Ya sabes que los gastos del hospital me dejaron un poco ajustada. Su respuesta fue inmediata. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Eres la mejor. La mejor. La más tonta, querrás decir, pensé. Pero está bien. Que siga pensando eso. Que todos sigan pensando eso. Esa noche, después de asegurarme de que Luciana dormía tranquila con la ayuda de los analgésicos, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop vieja. Era hora de comenzar. Abrí una libreta nueva que había comprado en la farmacia del hospital. En la primera página escribí 4 nombres: Gustavo, Ángela, Antonia, Gilberto. Debajo de cada nombre, comencé a anotar todo lo que sabía sobre ellos. Dónde trabajaban, qué hacían, cuáles eran sus debilidades. Gustavo trabajaba en una empresa de construcción como supervisor. Siempre había sido malo con el dinero. Me había pedido préstamos docenas de veces a lo largo de los años. ¿Para qué? Nunca lo decía claramente, pero yo tenía mis sospechas. Ángela era gerente en una tienda departamental. Se la pasaba comprando ropa cara, bolsas de marca, joyas. Siempre presumiendo en redes sociales su vida perfecta. Antonia recibía una pensión por discapacidad. Decía que tenía problemas de espalda que le impedían trabajar. Pero yo la había visto perfectamente bien, cargando bolsas pesadas del supermercado, bailando en las fiestas. Gilberto vendía cosas por internet. Electrónicos, ropa, artículos para el hogar. Tenía una tienda online con cientos de productos. ¿De dónde sacaba tanta mercancía siendo que nunca había tenido un trabajo estable? Comencé a investigar. Busqué sus perfiles en redes sociales, sus negocios, sus conexiones. Me tomó horas, pero encontré grietas. Pequeñas inconsistencias. Cosas que no cuadraban. Y entonces lo vi. Gustavo había publicado fotos en un casino 3 semanas antes del incidente del río. En los comentarios, se quejaba en broma de su mala suerte. Había más fotos. Muchas más. Gustavo no solo apostaba ocasionalmente. Era un adicto al juego. Seguí investigando y encontré algo más. Ángela publicaba constantemente ropa nueva, bolsas nuevas, zapatos nuevos. Todo de marca. Pero su salario como gerente de tienda no podía pagar ese estilo de vida. ¿De dónde salía el dinero? Antonia publicaba fotos de sus viajes. Viaje a la playa, fin de semana en las montañas. Para alguien que supuestamente no podía trabajar por dolor de espalda, se movía bastante bien. Y Gilberto. Su tienda online tenía precios sospechosamente bajos. Productos de marca a mitad de precio. Los comentarios de clientes se quejaban de que los artículos eran falsificaciones. Sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa de alegría. Era algo más oscuro. Más peligroso. Había encontrado lo que necesitaba. Cada uno de ellos tenía secretos. Cada uno tenía algo que esconder. Y yo, la vieja tonta Lidia,
iba a usar cada uno de esos secretos para destruirlos. Cerré mi laptop y fui a revisar a Luciana una última vez antes de dormir. Estaba profundamente dormida, su pecho subiendo y bajando con respiración regular. Mi niña hermosa. Mi razón para seguir adelante. Me incliné y le susurré al oído: descansa, mi amor. Mamá va a arreglar todo. Te lo juro por mi vida. Ellos van a pagar por cada lágrima que derramaste, por cada gota de sangre que perdiste, por cada segundo de dolor que sufriste. Van a pagar hasta el último centavo de esa deuda. Y cuando termine, se van a arrepentir del día en que decidieron lastimarte. Pasaron 2 semanas desde que salimos del hospital. 2 semanas en las que me convertí en la enfermera perfecta para Luciana, preparándole comidas suaves, dándole sus medicamentos a tiempo, cambiando sus vendajes con manos temblorosas pero cuidadosas. 2 semanas en las que también me convertí en algo completamente diferente cuando ella dormía. Cada noche, después de asegurarme de que Luciana descansaba, yo me sentaba frente a mi laptop y continuaba mi investigación. No era solo curiosidad. Era construcción. Estaba construyendo un mapa detallado de las vidas de cada uno de ellos, buscando los puntos débiles, los secretos escondidos. El día 22 después del incidente, decidí que era hora de hacer mi primera llamada. Marqué el número de Gustavo con dedos que ya no temblaban. Había practicado mi voz frente al espejo. Débil. Cansada. Derrotada. «Mamá», contestó Gustavo con tono aburrido. «Hijo, necesito hablar contigo sobre algo importante», dije, inyectando vulnerabilidad en cada palabra. «Estoy ocupado, mamá». «¿Qué pasa?» «Es sobre el dinero que me pediste. Lo tengo listo. Puedes pasar mañana por la casa». Hubo una pausa. Luego su voz se animó considerablemente. «¿En serio?» «Claro, mamá. Paso mañana en la tarde». «Y Gustavo», agregué suavemente, «me gustaría que habláramos sobre lo que pasó en el río. Necesito entender». Él suspiró con irritación. «Mamá, ya te dije que fue una broma. ¿Cuándo vas a superarlo?» «Tienes razón, hijo. Solo quiero que sigamos siendo familia. Eso es lo más importante para mí». Está bien, está bien. Nos vemos mañana». Colgué el teléfono y sonreí. El anzuelo estaba listo. Solo necesitaba que mordiera. Al día siguiente, Gustavo llegó exactamente a las 3 de la tarde. Lo vi desde la ventana, bajando de su camioneta nueva. Una Toyota del año, plateada, que definitivamente costaba más de $40,000. Interesante para alguien que constantemente pedía dinero prestado. Abrí la puerta con mi mejor cara de madre cansada. «Gustavo, qué bueno verte». Él apenas me miró, sus ojos buscaban algo más. «¿Dónde está Luciana?» «Durmiendo. Los medicamentos la dejan muy cansada». «Ah, bueno. ¿Tienes el dinero?» Directamente al punto. Ni un «¿cómo están?», ni un «necesitan algo». Solo el dinero. «Claro, pasa. Te preparé café y galletas». Él entró con desgano y se sentó en la sala. Yo fui a la cocina y regresé con una bandeja. Le serví café en su taza favorita, la que yo había guardado desde que era niño. Qué irónica era esa imagen. La madre amorosa sirviendo café al hijo que intentó matarla. «Gustavo», comencé con voz suave mientras él tomaba las galletas sin agradecer, «he estado pensando mucho. Sobre la familia. Sobre nosotros». Murmuró con la boca llena. «Y tienes razón. Probablemente exageré con lo del río. Ustedes solo estaban jugando y yo me asusté porque soy vieja y miedosa». Él me miró entonces, sorprendido. «¿En serio?» «Sí. He hablado con Luciana y ella también entiende. Somos familia y la familia se perdona. Quiero que volvamos a ser como antes». Vi cómo su postura se relajaba. Qué fácil era engañarlo. «Me alegra oír eso, mamá. Ángela y yo estábamos preocupados de que guardaras rencor». «Para nada», mentí con una sonrisa. «De hecho, quiero invitarlos a todos a cenar la próxima semana. A ti, a Ángela, a Antonia y Gilberto. Como en los viejos tiempos». «Suena bien», dijo, ya perdiendo interés en la conversación. «¿Y el dinero?»
Saqué un sobre de mi bolsillo. $500 en efectivo que había retirado esa mañana. Lo último de mis ahorros después de pagar el hospital. Él lo tomó sin mirarme, sin decir gracias. Pero antes de que pudiera guardarlo, dejé caer mi arma. Hijo, ¿puedo preguntarte algo? Vi que tienes camioneta nueva. ¿Te fue bien en el trabajo? Sus ojos se entrecerraron levemente. Sí, me dieron un aumento. ¡Qué maravilla! Me alegro tanto por ti. Especialmente después de que me contó tu jefe que te habían llamado la atención por llegar tarde varias veces. Se puso pálido. ¿Hablaste con mi jefe? No, hijo, dije con inocencia perfecta. Me lo encontré en el supermercado la semana pasada. Fue solo una conversación casual. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, ningún problema, dijo rápidamente, guardando el dinero. Tengo que irme. Está bien, cariño. Nos vemos en la cena. Lo vi alejarse por la ventana, conduciendo demasiado rápido. Sabía lo que estaba pensando. Se estaba preguntando qué más sabía yo. ¿Qué más había descubierto? Perfecto. 2 días después, fue el turno de Antonia. La llamé con la misma voz débil y derrotada. Antonia, hermana, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa ahora, Lidia?, respondió con fastidio. Es que me siento muy sola. Luciana está mejor, pero yo no puedo dejar de pensar en el río. ¿Podrías venir a tomar café? Te extraño. Hubo silencio. Luego, sorprendentemente, aceptó. Está bien. Voy mañana. Antonia llegó vestida como si fuera a una entrevista de trabajo, con tacones altos y un vestido elegante. Para alguien con dolor de espalda incapacitante, caminaba muy derecha. Hermana, qué gusto verte, dije abrazándola. Ella se puso rígida en mis brazos. Nos sentamos en la sala. Le serví té y galletas. Hablamos de cosas sin importancia durante 20 minutos. Yo dejaba que ella hablara, que se sintiera cómoda, que bajara la guardia. Antonia, dije finalmente, quiero que sepas que no guardo rencor por lo del río. Entiendo que todos estaban bromeando. Ella me miró con sorpresa mal disimulada. Bueno, me alegra que finalmente lo entiendas. Ya era hora. Sí, tienes razón. Y sabes, he estado pensando en cómo ayudarte. Sé que es difícil vivir solo con la pensión por discapacidad. Es terrible, se quejó inmediatamente. Apenas me alcanza para vivir. Lo sé, lo sé. Por eso me preguntaba, ¿cómo pudiste pagarte ese viaje a la playa el mes pasado? Vi las fotos en tu perfil. El hotel se veía muy lindo. Su cara cambió. Ah, eso. Gilberto me invitó. ¿Qué hijo tan generoso tienes? Especialmente considerando que él tampoco tiene trabajo fijo. ¿De dónde saca dinero para invitarte a viajes? Tiene su negocio online, dijo defensivamente. Cierto, cierto. Vi su tienda. Precios muy buenos. Demasiado buenos, diría yo. Los clientes comentan que algunos productos son, ¿cómo decirlo?, no originales. El color desapareció de su cara. No sé de qué hablas. Claro que no, hermana, dije con dulzura venenosa. Solo hacía conversación. De todas formas, los estoy invitando a ti y a Gilberto a cenar la próxima semana. Quiero reunir a la familia. Ella se levantó abruptamente. Tengo que irme. Me duele la espalda. Por supuesto. Cuídate mucho, hermanita. La vi salir cojeando exageradamente, recordando de repente su supuesta discapacidad. Pero cuando llegó a su auto, la vi subirse sin ningún problema, sin el menor gesto de dolor. Esa noche, mientras Luciana dormía, recibí un mensaje de Ángela. Lidia, Gustavo me contó sobre la cena. Nos encantaría ir. ¿Puedo llevar algo? Solo tu presencia, respondí. Quiero que sea una noche especial. Para reconectar como familia. Perfecto. Por cierto, hablaste con el jefe de Gustavo. Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando. Sí, fue una conversación muy casual en el supermercado. ¿Por qué? Por nada. Solo curiosidad.
Pero yo sabía que no era curiosidad. Estaban nerviosos. Estaban preguntándose qué sabía la vieja tonta Lidia. Estaban empezando a dudar. Y eso era exactamente lo que yo quería. El miedo es una semilla poderosa. Una vez plantada, crece y crece hasta consumirlo todo. Me recosté en mi cama esa noche con una sensación que no había tenido en años. No era felicidad exactamente. Era algo más frío. Era satisfacción. La satisfacción de saber que el juego había comenzado y que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. La cena familiar estaba programada para el viernes por la noche. Pasé toda la semana preparándome, no solo cocinando, sino ejecutando el primer movimiento real de mi plan. Un movimiento que ellos nunca verían venir. El lunes por la mañana, mientras Luciana dormía su siesta medicada, hice mi primera llamada anónima. Usé el teléfono público de la esquina, el único que quedaba en el barrio. Marqué el número de recursos humanos de la tienda donde trabajaba Ángela. Buenos días, llamo para reportar una irregularidad, dije con voz que no era la mía, más joven, más firme. Tengo evidencia de que la gerente Ángela Morales está usando la tarjeta de descuento de empleado para comprar mercancía que luego revende online a precio completo. La mujer del otro lado tomó nota. ¿Tiene pruebas de esto? Revisen su historial de compras de los últimos 6 meses. Compra cantidades excesivas de productos de marca, mucho más de lo que una persona normal necesitaría. Luego revisen su cuenta de ventas en línea bajo el nombre Gangas-Ángela. Encontrarán los mismos productos. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. No sabía si investigarían, pero había plantado la semilla de duda. Y en las grandes empresas, la duda era suficiente para iniciar una auditoría. El martes, me ocupé de Gustavo. Había descubierto algo interesante durante mis noches de investigación. Gustavo no solo apostaba en casinos legales. Tenía deudas con prestamistas privados, el tipo de gente que no acepta excusas ni demoras. No tuve que hacer nada con esa información. Solo necesitaba esperar. Pero aceleré el proceso un poco. Envié un mensaje anónimo a uno de sus acreedores, un hombre llamado Vargas cuyo número encontré en los mensajes de texto que Gustavo había dejado abiertos en su teléfono la última vez que visitó mi casa años atrás. Gustavo Saucedo acaba de comprar una camioneta nueva de $40,000. Pensé que querría saberlo. Simple, directo, letal. El miércoles fue el turno de Gilberto. Su tienda online de productos falsificados era una mina de oro de evidencia. Tomé capturas de pantalla de todo. Los productos que vendía como originales cuando claramente eran copias baratas. Los comentarios de clientes engañados. Las quejas sobre calidad. Compilé todo en un archivo PDF bien organizado y lo envié por correo electrónico a la Oficina de Protección al Consumidor, a la Asociación de Comercio Electrónico, y por si acaso, a 3 de las marcas más grandes cuyos productos estaba falsificando. Estimados señores, adjunto evidencia de fraude comercial y venta de productos falsificados. Espero tomen las medidas necesarias. Y finalmente, el jueves, me ocupé de Antonia. Mi querida hermana que recibía una pensión por discapacidad mientras bailaba en fiestas y viajaba a la playa. Recopilé todas sus fotos de redes sociales de los últimos 6 meses. Antonia en la montaña cargando una mochila enorme. Antonia bailando salsa en una boda. Antonia jugando voleibol en la playa. Lo envié todo a la Oficina de Seguro Social con una carta anónima. La beneficiaria Antonia Saucedo afirma tener discapacidad severa de espalda que le impide trabajar. Las imágenes adjuntas sugieren lo contrario. Solicito una investigación completa de su caso. Para el viernes, cuando todos llegaron a mi casa para la cena, yo había encendido 4 bombas de tiempo diferentes. Ellos no lo sabían. Llegaron sonrientes, confiados, creyendo que la vieja Lidia había perdonado y olvidado. Gustavo y Ángela llegaron primero. Ella traía una botella de vino barato y una sonrisa falsa. Lidia, qué lindo que nos hayas invitado. La casa huele delicioso. Gracias, querida. Pasen, pónganse cómodos. Antonia y Gilberto llegaron 15 minutos después. Mi hermana lucía uno de sus vestidos caros, completamente recuperada de su dolor de espalda inventado. Luciana salió de su habitación para la cena. Todavía se veía frágil,
con la cicatriz visible en su cabeza a pesar de que intentó cubrirla con el cabello. Cuando entró a la sala, hubo un silencio incómodo. Gustavo apenas la miró. «Hola, Luciana. ¿Te ves mejor?» «Gracias», respondió mi hija con voz pequeña. Podía ver el dolor en sus ojos al estar en la misma habitación con las personas que casi la mataron. «Bueno», dije con alegría forzada, «pasemos al comedor». Preparé todos sus platillos favoritos. Durante la cena, mantuve la conversación ligera. Hablamos del clima, de las noticias, de todo menos del río. Yo observaba. Veía cómo Gustavo revisaba su teléfono cada 5 minutos con expresión cada vez más tensa. Veía cómo Ángela bebía más vino de lo normal. Veía cómo Gilberto comía en silencio, menos arrogante que de costumbre. «Gustavo», dije en un momento, «¿cómo va todo en el trabajo?» Él casi se atragantó con la comida. «Bien, mamá. Todo bien». «Me alegro. Sé que has tenido algunos problemas últimamente». «¿Qué problemas?», preguntó Ángela inmediatamente, mirándolo con sospecha. «Ninguno», respondió Gustavo rápidamente. «Mamá, ¿por qué dices eso?» Me encogí de hombros con inocencia. «Ah, no sé. Solo tenía esa impresión. Debe ser cosa de mi imaginación de vieja». El ambiente se puso tenso. Gilberto intervino. «Tía Lidia, la comida está deliciosa. Como siempre». «Gracias, Gilberto. ¿Cómo va tu negocio? He visto que tienes muchos productos en tu tienda». Su tenedor se detuvo a mitad de camino a su boca. «Va bien». «Qué bueno». Aunque leí algunos comentarios que decían que los productos no eran exactamente como se anunciaban. «La gente siempre se queja», dijo defensivamente. «Es parte del negocio». «Supongo que sí», dije con una sonrisa dulce. Antonia estaba callada, inusualmente callada. Finalmente habló. «Lidia, ¿a qué viene todo esto? Nos invitaste a cenar para interrogarnos». «No, hermana. Solo hago conversación». «¿Por qué? ¿Hay algo de lo que debería estar interrogándote?» «Por supuesto que no». «Entonces no hay problema», dije sirviendo más vino. Después de la cena, mientras servía el postre, el teléfono de Gustavo sonó. Lo miró y su cara se puso blanca como papel. «Disculpen, tengo que atender esta llamada». Salió al patio. A través de la ventana, podía verlo hablar agitadamente, gesticulando con las manos, su voz subiendo de volumen aunque no podía escuchar las palabras exactas. Ángela también recibió una llamada. «Es mi jefe», murmuró. «Extraño que llame un viernes por la noche». Contestó y su expresión cambió dramáticamente. «¿Una auditoría? ¿Ahora? Pero...» «Sí, entiendo. Iré el lunes a primera hora». Cuando colgó, sus manos temblaban. «Tenemos que irnos». Gustavo volvió del patio con cara de furia contenida. «Sí, vámonos. Ya». «¿Tan pronto?», pregunté con decepción ensayada. «Ni siquiera han probado el pastel». «Tenemos una emergencia», dijo Gustavo secamente. Se fueron sin despedirse apropiadamente, sin agradecer por la cena. Antonia y Gilberto se quedaron un poco más, pero también estaban incómodos. El teléfono de Gilberto había estado sonando con notificaciones constantes durante la última media hora. «Tía, tengo que revisar algo de trabajo», dijo finalmente. «Gracias por la cena». Cuando todos se fueron, Luciana me miró con expresión confundida. «Mamá, ¿qué fue todo eso? Actuaste muy extraño». «¿Extraño, yo?», dije comenzando a recoger los platos. «Solo hice preguntas normales». «No, mamá. Los estabas asustando. Lo vi en sus caras». Me detuve y la miré. Era hora de decirle algo de verdad. «Luciana, hay cosas que estoy haciendo para protegernos. Cosas que no puedes saber todavía. Pero confía en mí, está bien». Ella asintió lentamente. «Siempre confío en ti, mamá». Esa noche, después de que Luciana se durmió, revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de un número desconocido. Era una foto.
La foto mostraba a Gustavo siendo confrontado por dos hombres grandes en el estacionamiento de su edificio. El mensaje decía: «Gracias por la información, Vargas». Sonreí. Las piezas estaban cayendo en su lugar. El primer dominó había caído. Pronto, todos los demás seguirían. Y yo estaría ahí, observando, esperando, saboreando cada momento de su destrucción. Porque esto no era venganza impulsiva. Esto era justicia. Justicia fría, calculada y absolutamente merecida. Las siguientes 3 semanas fueron como ver una hilera de dominós cayendo en cámara lenta. Cada pieza que había colocado cuidadosamente comenzó a derrumbarse, una tras otra, creando un efecto cascada de destrucción que ni en mis mejores sueños había imaginado tan perfecto. El primer golpe real llegó para Ángela. El lunes después de nuestra cena familiar, recibí un mensaje de texto de Gustavo que rezaba con desesperación palpable en cada palabra: «Mamá, Ángela perdió su trabajo. La despidieron por fraude. Dice que alguien los llamó con información sobre sus ventas ilegales. No sé qué vamos a hacer. Ella era quien traía el ingreso estable a la casa porque yo tengo problemas con mi jefe por las llegadas tarde». Leí el mensaje 3 veces, saboreando cada palabra como si fuera el mejor vino. Respondí con la preocupación perfecta de una madre angustiada: «Ay, hijo, qué terrible noticia. Si necesitan algo, ya sabes que aquí estoy para ayudarlos en lo que pueda, aunque ya sabes que mis recursos son muy limitados después de los gastos del hospital de Luciana». Su respuesta fue inmediata y llena de una ironía que probablemente ni siquiera captaba: «Gracias, mamá. Eres la única en quien podemos confiar». 2 días después, Gilberto fue el siguiente en caer. Recibió notificaciones legales simultáneas de 3 empresas diferentes exigiendo que cesara inmediatamente la venta de productos falsificados bajo amenaza de demanda por violación de derechos de autor y fraude comercial. La Oficina de Protección al Consumidor también lo contactó, informándole que había una investigación abierta en su contra y que su tienda online había sido reportada a las plataformas de venta. Antonia me llamó llorando, su voz quebrándose en sollozos dramáticos que habrían sido convincentes si yo no supiera la verdad sobre su carácter. «Lidia, es terrible lo que le está pasando a Gilberto. Dice que alguien lo denunció, que alguien recopiló toda la información de su negocio y la envió a las autoridades. No entiende quién pudo haberle hecho algo así. Él siempre ha sido un muchacho trabajador que solo intentaba salir adelante en esta economía tan difícil». Yo respondí con la compasión exacta que se esperaba de mí, modulando mi voz para sonar genuinamente preocupada: «Ay, hermana, qué horror. Pero si Gilberto no estaba haciendo nada malo, entonces no tiene de qué preocuparse, ¿verdad? La verdad siempre sale a la luz y los inocentes siempre quedan limpios al final». Hubo un silencio significativo del otro lado de la línea antes de que Antonia respondiera con voz menos segura: «Claro, claro que sí. Es solo que los abogados cuestan dinero y ya sabes cómo somos de pobres nosotros». No le ofrecí dinero. Simplemente dije que rezaría por ellos y colgué, sabiendo que ella estaba del otro lado rumiando sobre mi respuesta, preguntándose si había algo más detrás de mis palabras. Pero el verdadero espectáculo comenzó con Gustavo. Los prestamistas a quienes les debía dinero, esos hombres peligrosos que no aceptaban excusas ni demoras, habían descubierto gracias a mi mensaje anónimo que él había comprado una camioneta de $40,000 mientras les debía casi $20,000 en préstamos vencidos. Ellos no vieron esto con buenos ojos. Una tarde, exactamente 2 semanas después de la cena, estaba yo en el supermercado comprando verduras para hacer sopa para Luciana cuando vi a Gustavo en el estacionamiento. Lo que presencié fue mejor que cualquier película. 2 hombres corpulentos lo tenían acorralado contra su preciosa camioneta nueva, hablándole tan cerca de la cara que él tenía que retroceder contra el metal. Me escondí detrás de una columna, observando cada segundo de la escena. Uno de los hombres le gritaba mientras el otro tomaba fotos de la camioneta con su teléfono. Vi cómo Gustavo sacaba su billetera con manos temblorosas, entregándoles lo que parecía ser todo el efectivo que tenía. No fue suficiente, obviamente, porque uno de los hombres sacó unas llaves del bolsillo de Gustavo y le dijo algo que hizo que mi hijo se pusiera pálido como un fantasma. Se llevaron la camioneta. Gustavo se quedó ahí parado en el estacionamiento, mirando cómo se alejaban con su vehículo nuevo, con los hombros caídos en derrota absoluta. Fue en ese momento cuando decidí mostrarme. Caminé hacia él con mi carrito de compras, fingiendo sorpresa al verlo. «Gustavo, hijo, qué casualidad encontrarte aquí. ¿Estás bien? Te ves muy pálido.
como si hubieras visto un fantasma o algo peor. Él me miró y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos, lágrimas de frustración y miedo. Mamá, me quitaron la camioneta. Esos malditos me quitaron mi camioneta nueva. Dijeron que si no les pago todo lo que les debo en 2 semanas, van a ir por más cosas, por la casa, por todo lo que tengo. Puse mi mano en su brazo con la ternura calculada de una madre preocupada. Ay, hijo, ¿pero por qué le debes dinero a esa gente? ¿Qué pasó? Pensé que habías dicho que todo iba bien en tu vida, que tenías todo bajo control. Él se derrumbó entonces, confesando lo que yo ya sabía pero necesitaba escuchar de sus propios labios. He estado apostando, mamá. Tengo un problema con el juego. Perdí mucho dinero en el casino y tuve que pedir prestado a estos tipos para cubrir otras deudas. Pensé que podía ganar todo de vuelta, pero solo perdí más. Y ahora, con Ángela sin trabajo, no sé cómo vamos a sobrevivir, no sé cómo voy a pagarles. Debería haber sentido compasión. Una madre normal habría sentido el corazón rompiéndose por su hijo. Pero yo solo sentía esa satisfacción fría y oscura creciendo en mi pecho. Gustavo, esto es muy serio. Has puesto en riesgo todo por el juego. Y pensar que me pediste $500 hace unas semanas diciéndome que era para gastos urgentes cuando en realidad era para apostar o pagar deudas. Él me miró con ojos suplicantes. ¿Puedes prestarme más dinero, mamá? Por favor, te prometo que esta vez sí te lo devuelvo. Solo necesito salir de este hoyo y luego todo va a mejorar. Negué con la cabeza lentamente. Hijo, no tengo más dinero para prestarte. Gasté todos mis ahorros en el hospital de Luciana. ¿Recuerdas? Luciana, tu hermana, la que empujaste al río junto conmigo y dejaste ahogándose mientras ustedes se iban a casa como si nada hubiera pasado. Su cara cambió, la desesperación siendo reemplazada por algo más oscuro, más defensivo. Ya empezamos otra vez con eso, mamá. Ya te dije 1000 veces que fue una broma que se salió de control. No puedo creer que me estés echando eso en cara justo ahora, cuando más te necesito. Lo miré directamente a los ojos, dejando que viera por primera vez algo real en mi mirada. Una broma no deja a alguien en coma con fractura de cráneo, Gustavo. Una broma no cuesta $32,000 en gastos médicos. Una broma no destruye la confianza y el amor que una madre tiene por su hijo. Él retrocedió como si lo hubiera golpeado. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Ya no me quieres? Me vas a abandonar cuando más te necesito, así como tú dices que yo te abandoné en el río. Recogí mi carrito de compras y comencé a alejarme. No te estoy abandonando, Gustavo. Solo te estoy dejando enfrentar las consecuencias de tus acciones, algo que debí haber hecho hace muchos años. Tal vez así aprendas lo que significa realmente la responsabilidad y el respeto hacia las personas que te aman. Lo dejé ahí parado en el estacionamiento, y mientras caminaba hacia mi auto, escuché cómo me gritaba que era una mala madre, que siempre había sido fría y calculadora, que ahora entendía por qué su padre había muerto joven, probablemente del estrés de vivir conmigo. Sus palabras deberían haberme dolido. Pero no lo hicieron. Porque finalmente había quitado la máscara de madre perfecta y abnegada, y había dejado que viera un destello de la mujer que realmente me había convertido, alguien que ya no aceptaba ser pisoteada, alguien que había aprendido que el amor sin respeto es solo esclavitud disfrazada. Esa noche, mientras preparaba la cena para Luciana, recibí una llamada de Antonia. Su voz sonaba diferente, tensa, casi acusatoria. Lidia, tenemos que hablar. Han pasado cosas muy extrañas últimamente y todas empezaron después de aquella cena en tu casa. Gilberto está siendo demandado, Ángela perdió su trabajo, Gustavo está en problemas con gente peligrosa, y yo acabo de recibir una carta del Seguro Social diciendo que van a investigar mi caso de discapacidad. ¿No te parece demasiada coincidencia? Sonreí mientras revolvía la sopa en la estufa. Hermana, a veces la vida nos cobra las deudas que hemos acumulado. Tal vez el universo simplemente está balanceando las cuentas. La llamada de Antonia me dejó pensando toda esa noche. Ella estaba empezando a sospechar, empezando a conectar los puntos que yo había colocado tan cuidadosamente. Eso significaba que tenía que ser más astuta, más cuidadosa, porque si ellos comenzaban a pensar que yo estaba detrás de todo, podrían intentar defenderse o peor aún, podrían hacerle daño a Luciana para vengarse. Al día siguiente, decidí que era momento de actuar de manera más directa con Antonia. La llamé temprano en la mañana, antes de que ella pudiera llamarme primero, y usé mi mejor voz de hermana preocupada y asustada. Antonia,
necesito contarte algo que me tiene muy angustiada y no sé con quién más hablar. Anoche tuve una pesadilla horrible sobre el río, sobre el día en que casi morimos Luciana y yo, y desperté temblando y llorando. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado después de ese día terrible, y me da miedo que tal vez Dios nos esté castigando a todos por algo, que tal vez hay fuerzas superiores que están haciendo justicia de maneras que nosotros no podemos entender. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que Antonia respondiera con voz que intentaba sonar tranquila pero que traicionaba su nerviosismo. Lidia, no seas ridícula. No existe tal cosa como el castigo divino automático. Las cosas malas que están pasando son solo coincidencias desafortunadas. Aunque tengo que admitir que me parece muy extraño que todo empezara a salir mal para todos exactamente después de aquella cena en tu casa, como si alguien hubiera desatado una maldición esa noche. Aproveché su comentario para plantar más semillas de duda que la alejarían de la verdad. ¿Tú crees que pude haber sido yo sin darme cuenta, hermana? Estaba tan enojada esa noche, tan dolida por todo lo que pasó, que tal vez sin querer invoqué energías negativas. He leído sobre esas cosas, sobre cómo el dolor intenso puede manifestar situaciones en el universo. A lo mejor debería ir con una persona que limpie las energías, que quite cualquier maldición que yo haya puesto sin querer. Antonia soltó una risa nerviosa e incómoda. Ay, Lidia, ahora sí estás diciendo tonterías. Tú no tienes ese tipo de poder. Eres solo una mujer de 69 años que apenas sabe usar el Internet correctamente. No hay manera de que tú pudieras haber orquestado todo lo que está pasando, ni siquiera por accidente o con magia. Probablemente es solo mala suerte, aunque admito que la coincidencia del tiempo es perturbadora. Exactamente lo que quería escuchar. Ella me estaba descartando como posible culpable, pensando que yo era demasiado vieja, demasiado tonta, demasiado tecnológicamente incompetente para haber hecho algo así. Perfecto. Continué con mi actuación de mujer asustada y supersticiosa. Tienes razón, hermana. Probablemente estoy exagerando como siempre. Pero prométeme que vas a tener cuidado. No quiero que te pase nada malo a ti también. Ya perdí la confianza en Gustavo después de lo del río, no podría soportar perder también a mi única hermana. Después de colgar con Antonia, me sentí satisfecha con cómo había manejado la situación. Había reforzado mi imagen de mujer simple e indefensa mientras simultáneamente había plantado la idea de fuerzas sobrenaturales, lo cual los distraería de buscar explicaciones más lógicas y terrenales para sus problemas. Los siguientes días trajeron más noticias deliciosas. Gustavo tuvo que vender varios de sus muebles y electrodomésticos para pagar a los prestamistas, y según me contó una vecina chismosa que lo había visto en una venta de garaje, estaba ofreciendo cosas prácticamente regaladas, desesperado por conseguir efectivo rápido. Ángela había comenzado a trabajar en un restaurante de comida rápida ganando apenas $9 por hora, una caída humillante desde su posición de gerente donde ganaba casi $4,000 mensuales. Gilberto enfrentaba demandas por un total de $80,000 de las 3 compañías cuyos productos había falsificado, y los abogados le habían dicho que no tenía ninguna posibilidad de ganar los casos porque la evidencia en su contra era abrumadora y completamente documentada. Su única opción era declararse culpable y negociar un acuerdo que probablemente lo dejaría en bancarrota y con antecedentes penales permanentes. Y Antonia, mi querida hermana envidiosa, había recibido una notificación oficial del Seguro Social informándole que su caso estaba bajo revisión exhaustiva y que tendría que presentarse a múltiples evaluaciones médicas con doctores designados por el gobierno. Si descubrían que había estado mintiendo sobre su discapacidad, no solo perdería su pensión mensual de $1,200, sino que tendría que devolver todo el dinero que había recibido en los últimos 5 años, más de $70,000 en total. Pero lo más interesante fue lo que pasó 3 semanas después de nuestra conversación telefónica. Gustavo, Ángela, Antonia y Gilberto se reunieron en la casa de mi hermana sin invitarme, pero yo me enteré de todo porque Gilberto, en su infinita estupidez, publicó una foto del grupo con el texto: reunión familiar de emergencia, necesitamos mantenernos unidos en estos tiempos difíciles. Lo que ellos no sabían era que la hija de la vecina de Antonia era amiga mía en redes sociales y me compartió algo mucho más interesante. Había escuchado gritos y acusaciones saliendo de la casa durante más de 2 horas. Aparentemente, Gustavo había acusado a Gilberto de haber hablado de más sobre sus negocios turbios, lo cual había llevado a las investigaciones. Gilberto había contraatacado diciendo que Gustavo era el de boca grande que probablemente había mencionado cosas sobre la mercancía falsa mientras estaba borracho en el casino.
Ángela culpaba a Antonia por publicar demasiadas fotos en redes sociales mostrando un estilo de vida que no coincidía con su supuesta discapacidad, lo cual había llamado la atención de las autoridades. Antonia respondía que Ángela era la tonta que había sido tan obvia con su fraude en el trabajo que cualquiera podría haberla descubierto sin necesidad de denuncias anónimas. Básicamente, se estaban destruyendo entre ellos, cada uno culpando al otro por sus propios problemas, sin darse cuenta de que yo había sido la arquitecta de toda su destrucción. Era hermoso ver cómo la desconfianza y la paranoia los consumían desde adentro, como la familia que había reído mientras yo me ahogaba en el río ahora se ahogaba en sus propias mentiras y consecuencias. Pero hubo un momento que me preocupó. Según la vecina, hacia el final de la reunión, Gustavo había dicho algo que hizo que todos se quedaran en silencio. ¿Y si mamá tuvo algo que ver con todo esto? Ella fue la única que nos hizo todas esas preguntas extrañas en la cena, como si estuviera investigando nuestras vidas. Y todo empezó después de esa noche. Mi corazón latió más rápido cuando escuché eso. Pero entonces la vecina me contó la respuesta de Antonia, y me relajé completamente. No seas ridículo, Gustavo. Tu madre apenas sabe mandar un mensaje de texto. ¿Crees que ella podría haber investigado todos nuestros negocios, encontrado evidencia, y enviado denuncias anónimas a múltiples instituciones? Por favor, dale algo de crédito a tu cerebro. Lidia es muchas cosas, pero una criminal maestra no es una de ellas. Además, la vimos después del río, estaba destrozada, traumatizada, apenas podía funcionar. No tiene ni la capacidad mental ni la fortaleza emocional para algo así. Ángela había estado de acuerdo, agregando que yo era demasiado buena, demasiado perdonadora, demasiado tonta como para siquiera pensar en venganza. Lidia nos perdonó, ¿recuerdan? Nos dijo que entendía que fue solo una broma. Ella no es del tipo que guarda rencor o planea cosas complicadas. Es simple, directa, y honestamente, un poco ingenua para su edad. Gilberto había cerrado el tema diciendo, además, si ella fuera tan inteligente y vengativa, ¿no creen que habría hecho algo antes en su vida? Ha dejado que la pisoteemos durante años, que le pidamos dinero, que la tratemos como sirvienta en las reuniones familiares. Alguien capaz de orquestar todo esto habría puesto límites hace mucho tiempo. Tenían razón en algo, la vieja Lidia nunca habría hecho esto. Pero ellos no entendían que la vieja Lidia había muerto en ese río. La mujer que emergió del agua era alguien completamente diferente, alguien que había aprendido que la bondad sin límites solo invita al abuso, que el perdón inmerecido solo perpetúa la crueldad. Esa noche, mientras le preparaba la cena a Luciana, que cada día estaba más fuerte y recuperada, me sentí en paz conmigo misma de una manera que no había sentido en años. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Solo sentía esa satisfacción fría y justa de saber que estaba balanceando las escalas del universo, de que estaba siendo el instrumento de una justicia que el sistema legal había rehusado proporcionar. 2 meses después del incidente en el río, la destrucción de mi familia estaba completa. No quedaba nada de las vidas que habían construido sobre mentiras, fraudes y crueldad. Y yo observaba cada caída, cada ruina, con la serenidad de alguien que finalmente ha visto justicia servida en su forma más pura. Gustavo fue el primero en colapsar completamente. Los prestamistas no solo se habían llevado su camioneta, sino que habían comenzado a acosarle en su trabajo, apareciendo en el estacionamiento de la empresa de construcción donde trabajaba y exigiendo pagos frente a sus compañeros y supervisores. Su jefe, cansado del drama y las distracciones, lo despidió alegando que su presencia estaba creando un ambiente laboral inseguro y poco profesional para el resto del equipo. Sin trabajo y con deudas que crecían cada día debido a los intereses abusivos, Gustavo intentó vender su casa, pero descubrió que debía más de lo que valía la propiedad después de haber sacado múltiples hipotecas para financiar su adicción al juego. El banco inició un proceso de ejecución hipotecaria. En cuestión de semanas, mi hijo mayor, el hombre que me había empujado al río con sus propias manos, estaba viviendo en el sótano de un amigo, durmiendo en un colchón en el piso, buscando trabajo de medio tiempo en cualquier lugar que lo aceptara. Ángela no corrió mejor suerte. Después de ser despedida de su puesto de gerente, su reputación en la industria minorista quedó completamente destruida. Nadie quería contratar a alguien acusado de fraude interno, especialmente cuando la evidencia había sido tan clara y documentada. El trabajo en el restaurante de comida rápida apenas le alcanzaba para pagar su parte del alquiler de un pequeño apartamento que compartía con 2 compañeras de trabajo, una caída brutal desde la casa de 3 habitaciones que había tenido con Gustavo.
Lo más delicioso fue enterarme de que Gustavo y Ángela se habían separado en medio de acusaciones mutuas y peleas violentas. Cada uno culpaba al otro por la ruina financiera. Ángela decía que si Gustavo no hubiera sido un adicto al juego irresponsable, podrían haber sobrevivido a la pérdida de su empleo. Gustavo argumentaba que si ella no hubiera sido tan codiciosa robando en el trabajo, todavía tendrían un ingreso estable y respetable. La separación fue pública y humillante. Ángela publicó en redes sociales una larga diatriba sobre hombres inmaduros y adictos que destruyen familias, sin mencionar a Gustavo por nombre, pero dejando muy claro de quién hablaba. Gustavo respondió con comentarios sarcásticos sobre mujeres materialistas y criminales que se hacen las víctimas cuando las atrapan robando. Gilberto enfrentó consecuencias legales que lo marcarían de por vida. Las 3 compañías cuyos productos había falsificado llegaron a un acuerdo con él para evitar un juicio largo y costoso, pero el precio fue devastador. Tuvo que declararse culpable de fraude comercial, pagar $60,000 en multas y restitución, y aceptar una sentencia de 2 años de libertad condicional con servicio comunitario. Además, ahora tenía antecedentes penales permanentes que hacían casi imposible que consiguiera trabajo legítimo en cualquier lugar. Su tienda online fue cerrada permanentemente, todas sus cuentas en plataformas de venta fueron suspendidas, y su nombre apareció en listas negras de comercio electrónico. A sus 38 años, Gilberto tuvo que regresar a vivir con Antonia, desempleado, endeudado y sin ninguna perspectiva real de futuro. Lo último que supe era que estaba trabajando lavando platos en un restaurante por $8 la hora, el único lugar que lo contrató después de ver sus antecedentes. Pero el colapso de Antonia fue quizás el más satisfactorio de todos, porque mi hermana había sido la más hipócrita, la que más había fingido superioridad moral mientras vivía de mentiras. La investigación del Seguro Social fue exhaustiva y brutal. La obligaron a someterse a exámenes médicos con 3 doctores diferentes, todos designados por el gobierno, y todos llegaron a la misma conclusión. No había absolutamente nada malo con su espalda ni con ninguna otra parte de su cuerpo que le impidiera trabajar. El informe oficial fue demoledor y específico. La beneficiaria muestra rango completo de movimiento, sin signos de dolor genuino, y capacidad física consistente con una persona saludable de su edad. La evidencia fotográfica y de video, proporcionada por fuentes anónimas, demuestra actividades físicas vigorosas incompatibles con las discapacidades alegadas. Se recomienda terminación inmediata de beneficios y recuperación de fondos distribuidos fraudulentamente. Antonia no solo perdió su pensión mensual, sino que recibió una orden de pagar de vuelta $72,000 que había recibido durante los 5 años que había mentido sobre su condición. Como no tenía manera de pagar esa cantidad, el gobierno comenzó a embargar cualquier ingreso que tuviera, dejándola prácticamente sin nada. Tuvo que vender su casa pequeña pero cómoda y mudarse a un apartamento diminuto en una zona peligrosa de la ciudad. La humillación pública fue intensa. Los vecinos que habían conocido a Antonia durante años se enteraron de que había estado mintiendo todo ese tiempo, fingiendo estar discapacitada mientras viajaba y disfrutaba la vida con dinero del gobierno que debería haber ido a personas genuinamente necesitadas. La trataban con desprecio y disgusto cuando la veían en la calle. Sus amigas la abandonaron, negándose a asociarse con alguien que había cometido fraude tan descarado. Intentó llamarme varias veces durante este periodo, probablemente buscando ayuda económica o al menos simpatía, pero yo dejé que todas sus llamadas fueran al buzón de voz. Finalmente me envió un mensaje de texto largo y desesperado que decía: Lidia, sé que hemos tenido nuestras diferencias y que lo del río fue imperdonable, pero soy tu hermana y te estoy suplicando que me ayudes. Lo he perdido todo. No tengo dinero, no tengo amigos, apenas tengo donde vivir. Gilberto tampoco puede ayudarme porque está en su propia crisis. Si alguna vez sentiste algo de amor por mí, por favor, extiéndeme una mano en este momento tan oscuro de mi vida. Leí el mensaje 3 veces, saboreando la ironía de cada palabra. Ella me pedía ayuda ahora, después de haberme dejado ahogándome en un río, después de años de envidia y desprecio, después de haber aplaudido mientras Gustavo me empujaba al agua. Respondí con palabras cuidadosamente elegidas que supe la destruirían. Antonia, lamento mucho lo que estás pasando, pero como tú misma dijiste hace meses cuando Luciana estaba en el hospital luchando por su vida, a veces la vida nos cobra las deudas que hemos acumulado. El universo está simplemente balanceando las cuentas. Hermana. Tal vez es momento de que reflexiones sobre las decisiones que te trajeron a este punto y encuentres la fuerza dentro de ti misma para reconstruir, tal como Luciana y yo tuvimos que encontrar fuerza cuando ustedes nos abandonaron en ese río. No hubo respuesta después de eso.
Solo silencio. Un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. 3 meses después del río, me encontré con Gustavo por casualidad en la fila del banco. Estaba demacrado, con ojeras profundas, ropa arrugada que olía a que no había sido lavada en días. No me reconoció inmediatamente, pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su mirada que me llenó de una satisfacción profunda e inquebrantable. Vi derrota absoluta, vi arrepentimiento genuino, vi el reconocimiento de que había destruido su propia vida con sus propias manos. Se acercó a mí con pasos vacilantes y me dijo con voz quebrada que apenas reconocí como la de mi hijo: «Mamá, necesito decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Lo siento. Siento haberte empujado al río. Siento haber empujado a Luciana. Siento habernos ido y dejado que se ahogaran. Siento cada decisión terrible que he tomado en mi vida. No espero que me perdones, porque no merezco perdón. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice, y que si pudiera cambiar ese día, daría cualquier cosa por hacerlo». Lo miré a los ojos, este hombre que había salido de mi cuerpo, que había criado con tanto amor y sacrificio, que me había traicionado de la manera más cruel posible, y le respondí con una calma helada que sorprendió hasta a mí misma: «Gustavo, aprecio tus palabras, pero las disculpas no curan fracturas de cráneo ni borran el trauma psicológico que tu hermana todavía sufre cada noche en sus pesadillas. Las disculpas no devuelven los $32,000 que gasté en el hospital ni reconstruyen la confianza que destruiste. Lo que siento ahora, mirándote en este estado, no es satisfacción ni tristeza. Es simplemente la confirmación de que las acciones tienen consecuencias y que el universo eventualmente cobra todas las deudas». 6 meses después de aquel día horrible en el río, Luciana y yo nos mudamos a una ciudad pequeña a 3 horas de distancia. Vendí nuestra casa vieja, la que guardaba tantos recuerdos dolorosos, y con ese dinero compramos una casita modesta con jardín donde Luciana podía sentarse cada mañana a tomar café mientras observaba los pájaros. Mi hija había mejorado considerablemente. Las pesadillas todavía venían ocasionalmente, despertándola en mitad de la noche con gritos ahogados, pero cada vez eran menos frecuentes. La cicatriz en su cabeza había sanado bien, aunque el cabello nunca volvería a crecer completamente en esa área. Ella lo cubría con peinados creativos, pero yo sabía que cada vez que se miraba al espejo, recordaba lo que le habían hecho las personas que supuestamente debían amarla y protegerla. Conseguí trabajo en una pequeña biblioteca del pueblo, un trabajo tranquilo que me permitía estar rodeada de libros y silencio, exactamente lo que necesitaba después de meses de ejecutar mi plan de venganza meticuloso y agotador. Luciana comenzó a dar clases de arte a niños en un centro comunitario, redescubriendo una pasión que había abandonado años atrás. Lentamente, muy lentamente, estábamos reconstruyendo nuestras vidas lejos de la toxicidad de nuestra familia. Nunca les dijimos a dónde nos mudábamos. Simplemente desaparecimos una mañana temprano, dejando atrás números de teléfono cambiados y perfiles de redes sociales eliminados. Queríamos empezar de nuevo, completamente de nuevo, sin el peso de ese pasado oscuro arrastrándose detrás de nosotras como una sombra permanente. Ocasionalmente, por curiosidad mórbida más que por preocupación genuina, revisaba las redes sociales de mis antiguos familiares usando una cuenta falsa que había creado. Lo que veía confirmaba que la destrucción que había iniciado continuaba desarrollándose por su propia inercia, sin que yo tuviera que hacer nada más. Gustavo había tocado fondo de maneras que ni siquiera yo había anticipado. Después de perder su casa, su esposa, su trabajo y su dignidad, había intentado reconstruirse consiguiendo empleo en construcción como trabajador básico, ganando apenas $12 la hora haciendo el trabajo más duro y menos respetado. Su adicción al juego persistía, aunque ahora solo podía apostar las monedas que le sobraban después de pagar su cuarto rentado en una casa compartida con otros 5 hombres en situaciones similares. Ángela había dejado la ciudad completamente, regresando con sus padres en otro estado, admitiendo finalmente la derrota total de la vida perfecta que había construido sobre fraudes y apariencias. Su perfil de redes sociales, que antes estaba lleno de fotos glamurosas y presumidas, ahora estaba vacío y abandonado, como si la persona que lo había creado nunca hubiera existido realmente. Gilberto cumplía su libertad condicional trabajando turnos dobles lavando platos y limpiando baños, intentando desesperadamente ahorrar algo de dinero para eventualmente pagar las multas que lo perseguirían durante años. Su juventud estaba siendo consumida por las consecuencias de haber elegido el camino fácil del engaño en lugar del camino difícil de la honestidad y el trabajo duro.
Y Antonia, mi hermana envidiosa que había pasado toda su vida resentida de mis supuestas ventajas, ahora vivía en un apartamento tan pequeño que apenas cabía una cama y una mesa, trabajando como cajera en un supermercado a sus 65 años, pagando deudas que tardaría décadas en saldar. La ironía era deliciosa. Ella que siempre quiso lo que yo tenía, ahora había perdido incluso lo poco que había conseguido con sus mentiras. Una tarde de primavera, exactamente un año después del incidente del río, Luciana y yo estábamos sentadas en nuestro jardín pequeño pero hermoso, tomando limonada casera y disfrutando del clima perfecto. Una mariposa monarca se posó en la mesa entre nosotras, sus alas naranjas y negras moviéndose suavemente con la brisa cálida. Luciana la observó con una sonrisa que iluminó su rostro de maneras que no había visto en meses. «Mamá, ¿sabías que las mariposas representan transformación y renacimiento? En muchas culturas se consideran símbolos de almas que han superado pruebas difíciles y han emergido más fuertes y bellas de lo que eran antes». La miré, mi hija hermosa y resiliente, y sentí algo que había olvidado cómo sentir, paz genuina y profunda. Tomé su mano sobre la mesa y le respondí con lágrimas en los ojos que esta vez eran de gratitud y no de dolor. «Entonces esa mariposa somos nosotras, mi amor». Fuimos empujadas al agua oscura, casi nos ahogamos en la crueldad de personas que debían amarnos, pero emergimos transformadas. Ya no somos las mismas mujeres ingenuas que éramos antes. Somos más fuertes, más sabias, y finalmente libres de las cadenas de una familia que solo nos usaba y nos lastimaba. Luciana apretó mi mano y me preguntó algo que había estado guardando durante meses. «Mamá, sé que nunca hablamos directamente de esto, pero necesito saber la verdad. Todo lo que les pasó a ellos, todas esas coincidencias perfectamente cronometradas, ¿tuviste algo que ver? ¿Fuiste tú quien orquestó su destrucción?» La miré directamente a los ojos y le di la única respuesta que podía darle, la verdad envuelta en suficiente ambigüedad para protegernos a ambas. «Mi amor, yo solo soy una mujer vieja de 69 años que ama profundamente a su hija y que aprendió que a veces el universo necesita un pequeño empujón para que la justicia se manifieste. Lo que pasó con ellos fue simplemente el resultado natural de años de mentiras, fraudes y crueldad alcanzando finalmente a quienes los cometieron. Yo solo estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, con la información correcta para asegurarme de que la verdad saliera a la luz». Luciana sonrió, y en esa sonrisa vi que entendía perfectamente lo que no estaba diciendo explícitamente. «Entonces supongo que tengo la madre más inteligente y protectora del mundo, una que haría cualquier cosa para asegurarse de que su hija esté segura y de que la justicia se cumple incluso cuando el sistema falla». La mariposa levantó vuelo desde nuestra mesa, elevándose hacia el cielo azul brillante, y las dos la observamos hasta que desapareció en la distancia. Era nuestro símbolo, nuestro recordatorio de que habíamos sobrevivido lo peor y habíamos salido victoriosas del otro lado. Esa noche, mientras preparaba la cena en nuestra cocina nueva, recibí un último mensaje de un número desconocido. Era Gustavo, probablemente usando el teléfono de alguien más ya que yo había bloqueado su número. «Mamá, no sé dónde estás, pero espero que seas feliz. Finalmente entiendo que merecías mucho mejor de lo que te dimos. Si alguna vez puedes perdonarme, aunque sea un poco, por favor hazme saber que estás bien». Leí el mensaje, sentí absolutamente nada, y lo borré sin responder. Él no merecía ni siquiera eso. Cerré mi teléfono, terminé de cocinar, y llamé a Luciana para cenar. Mientras comíamos juntas, riéndonos de algo tonto que había pasado en el trabajo, me di cuenta de que finalmente había llegado al final del camino oscuro que había comenzado en aquel río. La venganza estaba completa. La justicia había sido servida. Y ahora, finalmente, podíamos simplemente vivir. Dos mujeres solas, una madre y su hija, reconstruyendo sus vidas sobre los escombros de una familia tóxica. No necesitábamos su amor, su aprobación o su presencia. Nos teníamos la una a la otra, y eso era más que suficiente. La vieja Lidia había muerto en ese río. La nueva Lidia había nacido de esas aguas oscuras con una claridad cristalina sobre lo que realmente importaba en la vida: proteger a quienes amas, castigar a quienes te lastiman, y nunca, nunca más permitir que nadie te trate como si no valieras nada. Y así, bajo el cielo estrellado de nuestro nuevo hogar, cerramos para siempre el capítulo más doloroso de nuestras vidas y comenzamos a escribir uno nuevo, uno donde nosotras éramos las autoras de nuestro propio destino.